Completamos entonces la lectura de este capítulo 6 que estamos estudiando de una manera particular. Entonces, después de esta visión inicial del capítulo 6, versículos 1 al 5, decíamos una especie de una suerte de transición en la que encontramos a continuación los versículos los versículos 6 y 7. Bueno, entonces, en esta segunda parte, versículos 6 y 7, dice, o en el versículo 5, digamos, pero esto nos ayuda a entender, las reacciones que se producen, o el efecto que produce esta presencia de Dios, primero en el templo, que dice que se llena de humo, después que se conmueven, tiemblan los quicios y los dinteles de la casa, y después se oye una voz que clama, ¿no? Una voz que resuena. Fíjense cómo aparece temblor, humo y voz. Voz es la palabra kol en hebreo, que es la misma palabra trueno. Entonces, voces o truenos, humos y temblor, eso enseguida lo asociamos con teofanía, ¿verdad? Son los rasgos de la aparición de la divinidad que impacta de una manera enorme en sus testigos. En este caso, el templo mismo, que ha acusado recibo de esta presencia, ahora es el profeta. Y el profeta dice, versículo 5, alguien que lea, versículo 5. Ay de mí, estoy perdido. Ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo entre gente de labios impuros, y sin embargo he visto con mis propios ojos al rey Yahvé Tsebaot. Este versículo habla del impacto que siente él. No es simplemente la experiencia de la pequeñez frente a la trascendencia de Dios, sino que habla del pecado, ¿no? Es decir, habla de soy un hombre de labios impuros, en medio de gente de labios impuros habito y he visto, sin embargo, con mis propios ojos a Yahvé Tsebaot. Incluso se trata de algo, una dificultad tiene con los labios, él siente sus labios impuros, ¿no? Si nosotros suponemos que Isaías es un miembro de la corte, alguien que siempre le está diciendo al rey, sí majestad como no majestad, usted tiene siempre la razón, majestad, siempre tan genial usted majestad, ¿no es cierto? Porque no hay que morder la mano del que te da de comer. Entonces es alguien que vive diciendo lo que conviene decir, ¿no? Alguien de labios impuros en medio de la gente, la corte de labios impuros, ¿no? El término am no siempre significa pueblo en general, puede significar tropa, gente, es un grupo en particular, ¿no es cierto? Y entonces incluso el verbo inicial, que dice, que normalmente se traduce por estoy perdido, ¿así traducen todos? Estoy muerto. Muerto, dice el tuyo. El también perdido. Perdido. ¿Cuál es el verbo, Gabriel? Damam. Sí. Y el verbo damar significa, sí, estar inerte o estar mudo. Normalmente es estar mudo, ¿no? Ay de mí, que he estado mudo, porque la forma es catal, ¿no es cierto? No es un participio, es un catal, es un perfecto. ¿No es ni falso? Sí, un catal, pero de la forma nifal. Sí, no de la forma cal, sino de la nifal, pero hablo de la cuestión de la conjugación, eso, ¿no? Entonces, un perfecto. Entonces, he estado mudo. Ay de mí, que he estado, hasta ahora siempre he estado mudo, nunca he dicho lo que tenía que decir. Y gira todo en torno al tema del habla, ¿no? Los labios impuros, estado mudo, y además esto se corrobora con la acción que Dios hace a continuación para sanar esa
para desterrar ese temor y sanar esa dificultad. Dice el versículo 6, entonces voló a mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre el altar y tocó mi boca, diciendo, ¿no? ¿Por dónde tiene que purificarlo? Y tiene que empezar a purificarlo por su boca, porque es por su boca por donde peca, por lo que dice. Y dice, con esto, así como esto ha tocado tus labios, tu culpa se ha retirado, tu pecado está expiado. La culpa y el pecado se retiran cuando el serafín le purifica los labios al profeta. Le purifica los labios. Noten que la expiación y la liberación de la culpa impacta porque estamos en el ámbito del templo, ¿verdad? Y sin embargo no hay mediación sacerdotal. No hay ningún sacerdote que ofrezca sacrificio de expiación para liberarlo. No. Directamente Dios envía un serafín que le purifica los labios al profeta, ¿no? Le purifica esos labios que siempre han dicho las cosas que convenía, que siempre han estado al servicio de los intereses de la corte. Ahora se van a convertir en la herramienta privilegiada por la cual el Señor va a hacer oír su palabra, y va a darle instrucción a su pueblo, ¿no? Por eso inmediatamente percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Fíjense el uso del plural que puede indicar la corte celestial reunida allí en la sala del consejo y que decide una misión importante para el reino de Yahvé en este caso, y que se pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y el pobre Isaías mira por un costado y por el otro y dice, si no hay otro Señor, Hineni, heme aquí, ¿no? Hineni. Aquí estoy, envíame a mí. Entonces, yo mismo, envíame. Y la respuesta de Dios es, a ver cuál es la misión, ¿no? ¿Quién irá de nuestra parte? A ver cómo será esta misión. Ve y di a ese pueblo. La misión que va a tener que hacer el profeta es una misión que se ejecuta, se ejerce con los labios, con la palabra. Ve y di a ese pueblo, ¿no? Fíjense que una escena parecida es así nosotros nos representamos entonces a un profeta. Un profeta, según esta escena, la figura que nos transmite, la figura que el texto quiere transmitirnos del profeta es la figura de alguien que ha tenido acceso a la sala del trono, a la sala del consejo, alguien que conoce los proyectos de Dios, alguien que tiene trato inmediato con Él, por eso puede ver las cosas como Él las ve y por eso puede decir las cosas de parte de Dios. Es alguien que es enviado para decir, ve y di a mi pueblo. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Escuchad bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Aquí viene lo paradójico de la misión del profeta, que va a expresarse en estas palabras. Escenas similares o imágenes similares de la vocación profética y son las que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, famosa escena en la cual los reyes, el rey de Judá y el rey de Israel, se juntan a ver si van a hacer una batalla. Y por siempre, antes de emprender una batalla, tienen que consultar a la divinidad. Entonces empieza el rey de Israel, el rey del norte, empieza a llamar a los profetas. Dice, ¿no queda algún profeta del Señor, algún profeta certificado según las normas ISO? Entonces el rey de Israel sí, se queda uno, pero ese siempre me profetiza desgracia, así que no lo voy a llamar. A él le gusta que le profeticen éxito, ¿no es cierto? No, dice, llamémoslo mejor. Entonces, insiste el rey en que llamen al profeta. Vamos a leer ese texto, versículos 19 al 23. Dijo Miqueas, escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en un trono y todo el ejército de los cielos
estaba a su lado. Fíjense la similitud, ¿no? He visto al Señor sentado en un trono y estaba todo el ejército, ejército puede ser el ejército de cortesanos también, o el ejército, las huestes también, ¿no es cierto? Cuanto más numerosa es la tropa, cuanto más numerosos son los servidores, más poderoso es ese rey, ¿no es cierto? Que tiene posibilidad de tener tantos a su servicio. Ajá. A derecha e izquierda. Preguntó Yahvé, ¿quién engañará a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y el uno decía una cosa y el otro otra. Se adelantó el espíritu, se puso ante Yahvé y dijo, yo lo engañaré. Yahvé le preguntó, ¿de qué modo? Respondió, iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé dijo, tú conseguirás engañarle, vete y hazlo así. Ahora, pues, Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, pues Yahvé ha predicho el mal contra ti. Bueno, entonces, todos tus profetas, sus profetas, los del rey, ¿no? No son los profetas de Yahvé, ¿no es cierto? Son los profetas del rey, los profetas bien pagados que comen de la mano del monarca, ¿no? Pero la imagen entonces es muy similar, es la imagen de la misión de los profetas, tiene su origen en la corte celestial, en el trono de Dios. Entonces la visión es la visión de un Dios rey, que reina sobre Israel, que envía a sus servidores a comunicar su voluntad, ¿no? Otra imagen parecida es la de Jeremías, capítulo 23. También en Jeremías también hay una polémica entre falsos y verdaderos profetas, ¿no? El profeta verdadero del Señor es Jeremías, y el profeta Hananías, que él siempre le está predicando lo contrario, ¿no? A ver qué dice Jeremías 23, ahí que contesta Jeremías 23, 16 al 29, pero bueno, veamos sobre todo versículos 18 y 22, paralelos. Sí. Porque ¿quién asistió al consejo de Yahvé y dio y oyó su palabra? ¿Quién escuchó su palabra y la ha oído? Mirad que una tormenta de Yahvé, su ira, ha estallado, un torbellino remolinero sobre la cabeza de los malos descarga. No ha de apaciguarse la ira de Yahvé hasta que la ejecute y realice los designios de su corazón. En días futuros os percataréis de ello. Yo no envié a esos profetas y ellos corrieron. No les hablé y ellos profetizaron. Eso. Bueno, en cambio, los que asisten al consejo, al trono del Señor, como dice 18, ¿quién asistió? Porque ¿quién asistió al consejo de Yahvé y vio y oyó su palabra? Eso, entonces alguien que ve y oye y por eso puede comunicar su palabra. Esa es la imagen del profeta que se nos dibuja de acuerdo a estos textos, ¿no? Incluso nosotros encontramos aquí, detrás de esta imagen del profeta, una imagen de Dios. Es la imagen de un Dios rey que tiene sus servidores, tiene sus embajadores, tiene sus mensajeros. Es el gran rey, ¿no es cierto? Acuérdense que en la teología deuteronomista, de la que dependen muchos de estos textos, la imagen de Dios es la imagen de un Dios rey soberano, que ha ofrecido a Israel una alianza, ¿no? Así como estaban acostumbrados a que los grandes reyes del imperio neoasirio obligasen a los pequeños reyes del Medio Oriente a firmar pactos de vasallaje, entonces se planteaba la cuestión de a quién debemos mayor fidelidad, en conflictos de fidelidades, la fidelidad al rey de Asiria, a nuestro soberano asirio con quien tenemos firmado un pacto, o fidelidad al Dios verdadero, al Dios de Israel con quien tenemos firmado un pacto.
hay distintas maneras de entender la Berith, pero la teología deuteronomista entiende esa Berith, esa relación de Dios con su pueblo en términos jurídicos, en términos de un pacto bilateral sellado como al estilo, incluso según el mismísimo formulario que se usaba en el derecho internacional de la época entre los soberanos, los grandes reyes, los emperadores, y los pequeños reyes vasallos de los estados del Medio Oriente Antiguo, ¿no? Aquí entonces, cuando un rey, cuando uno de estos pequeños reyes no estaba cumpliendo con su parte de la alianza, el rey soberano le enviaba un mensajero y le decía: ¿cómo es eso? Me han dicho ahí que no has pagado el tributo que te correspondía. ¿Cómo es eso que andas ahí coqueteando con otros reyes de ahí cuando tienes un pacto de fidelidad absoluta? ¿No tendrás otro soberano más que yo? Es la cláusula principal de la alianza. Entonces el mensajero primero le lleva el mensaje, le pide, le exige que cumpla la parte que le corresponde del pacto, ¿no es cierto? Es como entonces una primera advertencia, primero en buenos términos, después no, el profeta, el mensajero tendrá que llevarle un ultimátum. Si no cumples, te van a caer encima todas las maldiciones que figuran en el pacto, que te habrían de caer si no cumplías el contrato, ¿no? Y después el mismo mensajero actuará casi como un oficial de justicia, digamos, ¿no es cierto?, para ejecutar la sentencia dictada por el soberano y entonces destruir, en todo caso, al vasallo rebelde. Ese mismo esquema se refleja en la representación de la figura de los profetas en la teología deuteronomista. El profeta es el procurador universal, un apoderado plenipotenciario del rey soberano. Y su palabra tiene la misma autoridad del rey soberano, es decir, en este caso, de Dios, ¿no? Fíjense cómo entonces, esto es la teología deuteronomista que ya empieza en el siglo VI, pero que después en el exilio cobra una importancia también muy grande, ¿no? Hay una diferencia en la concepción de Yahvé Rey, en la concepción de Dios como Rey, en los distintos momentos, los distintos periodos históricos de la vida de Israel. Concebir la divinidad como Rey, el Dios Rey, es una cosa bastante común en el Medio Oriente Antiguo, ¿no? En un panteón de dioses de un pueblo, uno de los dioses desempeña el papel del rey sobre los demás. Pero es la imagen del Dios Rey de los dioses. Eso es una imagen común al Medio Oriente Antiguo, antigua, muy difundida, de la que también participa Israel. Pero ojo, no es lo mismo decir Dios Rey de los dioses, de los demás dioses, que en el fondo es una imagen politeísta, ¿no es cierto?, a decir Dios es Rey de Israel, es nuestro Rey. Es decir, que ejerce incluso una función política que no saben ejercer nuestros reyes terrenales, o porque ya no tenemos reyes terrenales. Acuérdense que muchos de estos textos están escritos cuando ya no existe la monarquía, entonces son una retroproyección de la situación posterior. Entonces podemos distinguir entre los textos de la Biblia cuando a Dios se le llama rey, ¿en qué sentido? Es rey en el sentido del Medio Oriente Antiguo, es decir, es un rey de los dioses, rey del universo, rey de todas las naciones, rey. Entonces puede ser un texto antiguo. Pero cuando se habla del rey de Israel, nuestro rey, es un texto más reciente, probablemente un texto exílico o post-exílico. Vamos a ver en el Deutero Isaías en estos días. Bien, entonces una interesante manera de entender al profeta, que aparece también aquí, que es común a la de los otros textos. Vamos a hacer después relación con el capítulo 36 en la siguiente parte, pero ahora vamos a continuar la lectura de este texto del capítulo 6. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, ciega sus ojos, no sea que acabe viendo y oyendo, que su mente recapacite y se convierta y se le cure.
Aquí el famoso problema del endurecimiento del corazón, sobre el que se ha escrito mucho y sobre el que se pueden presentar miles de explicaciones distintas, ¿verdad? Pero siempre queda esa misteriosa relación entre la libertad de Dios y la libertad de los hombres, entre el poder de Dios y el poder de los hombres. Pero aquí la palabra profética aparece como una especie de líquido revelador que pone en evidencia lo que ya estaba impreso, ¿no? Como en las antiguas fotografías, que uno sumergía en el negativo, en el líquido revelador, y salía la imagen que estaba impresa, ¿no? Ahora ya no, nadie entiende esa imagen, ustedes todavía la entienden. Entonces, la palabra del profeta hace que se pongan en evidencia las decisiones, como dice el texto el texto evangélico respecto de Juan el Bautista, ¿verdad? Que se revelen las intenciones secretas de los corazones, ¿no? Entonces, el endurecimiento del corazón. Entonces, para escuchar bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis, en voz del corazón de este pueblo. El profeta que dice, ¿hasta dónde, Señor? ¿Hasta dónde, Señor? Es decir, habrá un límite. Ese castigo es inminente y es inevitable, pero es limitado. ¿Hasta dónde, Señor? ¿Hasta cuándo? Y dice él, hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes, las casas sin moradores, la campiña desolada, y haya alejado el Señor las gentes y cunda el abandono dentro del país. Tan grande será la devastación que dice, si quedase una décima parte, es decir, si quedara diezmado todo, todavía volverá a ser devastado, como una encina o un roble, tras cuya tala queda un tocón, solo el toconcito, pero semilla santa será su tocón. Entonces, pero será semilla santa, es decir, hay una promesa de que algo va a salir de allí después del castigo. Termina así la misión de Isaías. No es para entusiasmarlo mucho al pobre profeta, ¿verdad? Ya de entrada te dicen cuál va a ser el resultado. Y ahora la primera experiencia. Bueno, vamos a hacer las primeras experiencias de ejercicio de la misión. El capítulo 7, alguien por favor que lo lea. Capítulo 7. ¿Hasta qué versículo? Empezamos hasta el 9. Reinaba en Judá Acaz, hijo de Jotán, hijo de Osías. Rasín, rey de Damasco, y Pecah, hijo de Romelías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David: los sirios acampan en Efraín. Y se agitó su corazón y del pueblo como se agitan los árboles del bosque con el viento. Bueno, hasta ahí un momentito. ¿Cuál es la imagen entonces? Se agitan con la noticia, dice, se agitaron los corazones de todos, como se agitan las hojas de los árboles con el viento, ¿no? La inestabilidad, lo que no tiene consistencia, con el vientito ya se mueve, ¿no? Así es la gente está, ¿no es cierto?, con esa inestabilidad, con esa inseguridad. Adelante. Digo, para que retengamos cuál es, vamos a ver cómo hay un eje semántico que atraviesa el texto, y es el eje de la inestabilidad y la estabilidad. Vamos a ver por dónde vendría esa estabilidad. Sí. Entonces el Señor dijo a Isaías: ve al encuentro de Acaz con tu hijo Sear-Yasub hacia el extremo del canal del estanque de arriba, junto al camino del campo del pintorero, y le dirás: vigilancia y calma, no temas, no te acobardes ante esos dos cabos de pisones humeantes. Aunque Siria trame tu ruina diciendo: subamos contra Judá, sitiémosla, abramos brecha en ella y nombraremos en ella rey al hijo de Tabeel. Así dice el Señor:
no se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria y Racín, capitán de Damasco. Samaria es capital de Efraín y el hijo de Romelías, capitán de Samaria. Dentro de 65 años, Efraín destruido. Dejará de ser pueblo, si ustedes no creen, no subsistirán. Eso, ahí. Imlote aminu, pilote amenu, dice, ¿no? Juega con el verbo amar en dos conjugaciones, ¿no? Si no os apoyáis en mí, si no buscáis en mí la seguridad, no tendréis seguridad, no seréis firmes. Si no se afirman en mí, no serán firmes, no tendrán estabilidad. Fíjense cómo juega con lo que ha dicho al principio de las hojas que se mueven. Es decir, aquí está a nivel no lexical, sino semántico, ¿verdad? Es el eje semántico del texto, ¿no? Entonces la gente que tiembla, bueno, si no andan buscando apoyo en un lado y en otro, ¿no es cierto?, en Egipto, si no se apoyan en mí, no van a tener firmeza, no van a permanecer, ¿no? Si no creéis, no permaneceréis, solía ser la traducción que se hacía antes, ¿no?, del versículo 9. Es la advertencia que se le hace al rey de Judá, ¿no es cierto?, aquí a Joaquín. Fíjense que aquí aparecen, ve, ¿a dónde lo manda? Como el mandato del versículo 13. Entonces, ve al encuentro de Acaz con tu hijo Sear-Yasuf hacia el extremo del canal del estanque de arriba, junto al camino del campo del pintorero, y le dirás... Eso, ¿no? Fíjense cómo las dos indicaciones, dónde tiene que encontrarle al rey y con quién tiene que ir. Con tu hijo Shear-Yashub. Shear-Yashub es un resto volverá. Un resto volverá. Vamos a ver que aparecen estos textos de los capítulos 7 y 8, aparecen tres niños. Y con tres nombres simbólicos, los tres. Dos son hijos de Isaías. Uno se llama Shear-Yashub y otro se llama Maher-Shalal-Hatzbatz, es decir, rápido, pronto al saqueo, rápido al botín. Y el otro niño se llama 7:14 Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Son tres niños con nombres sin vaya los nombres que le ponen. Emmanuel, por lo menos el Manolo tiene un nombre lindo, pero los otros, Shear-Yashub y Maher-Shalal-Hatzbatz, son nombres extraños, ¿verdad? Pero son nombres simbólicos y son niños, ¿no? Es decir, cuya fuerza no está en ellos, sino en lo que ellos representan como esperanza. Un resto volverá. Sí, podrá haber muchos problemas, podrá haber dispersión, podrá haber deportación, pero un resto volverá. Shear y Yashub. Y Maher-Shalal-Hatzbatz, es decir, a ese pueblo de Israel, pronto al saqueo, rápido el botín. ¿Por qué? ¿Todo por qué? Porque Immanuel, porque Dios está con nosotros. Primer niño, entonces, y después el lugar donde lo tiene que encontrar. Retengan ese lugar porque nosotros lo vamos a encontrar una vez más en la Biblia y una única vez más en la Biblia. Por lo tanto, tiene que ser interesante, la mención tiene que ser deliberada. Ya vamos a ver cuando la encontremos de nuevo. La cuestión es que hasta aquí el anuncio, no hay respuesta todavía. Vamos a leer los versículos siguientes. Versículos 10 al 17. El Señor volvió a hablar a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, heredero de David. ¿No les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá leche cuajada con miel
hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Porque antes que aprenda el niño a rechazar el mal y escoger el bien, quedará abandonada la tierra de los dos reyes que te hacen temer. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tu dinastía, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá. Bueno, entonces tenemos aquí el anuncio del nacimiento de un niño, hijo de la doncella, de la joven, de la Alma. Después la relectura que hace los 70 y que asume el Nuevo Testamento, que son para otro momento. Vamos a ver si nos queda tiempo para hablar del tríptico mesiánico. Pero hasta aquí entonces el nacimiento de un niño. Probablemente se está hablando del hijo del rey y la interpretación más inmediata apunta a Ezequías, que es el hijo de Ahaz, ¿verdad? Entonces, ese niño va a ser señal de que Dios está con nosotros. Y durante el reinado de ese Ezequías se va a comprobar que Dios está con nosotros. Hay que leerlo en relación, vamos a ver, con los capítulos que vamos a ver a la tarde, 36 al 39. Entonces, esta primera profecía choca con la negativa de Ahaz, ¿no? Yo no pediré, no voy a tentarlo al Señor, ¿no? Todavía apareciendo como si fuera tan bueno que no lo va a poner a prueba a Dios, pero si Él te está ofreciendo el signo, entonces Él, aunque no lo pidas, te va a dar el signo, y el signo va a ser un niño otra vez, un niño, ¿no? Y un niño de pecho. Otra vez van a aparecer esta figura del infante, del niño de pecho, como una señal de Dios. Y dice que comerá requesón y miel hasta que sepa distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? El hasta que puede significar el temporal o digamos, simplemente hasta que llegue su uso de razón, ¿no? Distinguir lo bueno y lo malo, o hasta que aprenda a distinguir lo bueno de lo malo. Probablemente, ¿por qué? Porque dice requesón y miel no es leche y miel, no es el alimento paradisíaco que dice que fluye como el agua en la tierra prometida, sino alimento de tiempo difícil, donde no hay posibilidad ni de cultivar nada, entonces te tenés que contentar con la miel silvestre y la cuajada de la leche de tus ovejas, ¿no es cierto? Entonces es un alimento de tiempos difíciles hasta que aprenda a distinguir lo bueno de lo malo, ¿no es cierto? Para que pase de grado y no como vos estás repitiendo y no aprendés al profeta, ¿no? Esas son palabras mías, no de Isaías. Pero bueno, entonces hasta aquí el segundo niño que aparece, este niño que se llama Immanuel. Entonces ahora aparecerá en los versículos siguientes. ¿Cómo termina? Aquel día les silbará el Señor a los tábanos del confín del delta de Egipto y a las abejas del país de Asiria, y vendrán y se posarán en masa en las honduras de las quebradas, en las hendiduras de las rocas, en todo matorral, en todo bebedero. Bueno, hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Porque la imagen es entonces la imagen de un enjambre que viene, ¿no? Aparecen como avispas o abejas que vienen como enjambre y que silban, se oye el zumbido. También otras veces aparece la imagen de las langostas, ¿no? Que vienen como una manga de langosta, gracias a Dios, ya hace mucho que no las vemos aquí, pero una manga de langosta que viene como nublando el cielo de la cantidad que son y arrasan con el campo dejando solo desastre, ¿no es cierto? Bueno, esa es la imagen de los ejércitos del imperio asirio, ¿no? Pero vamos a leer capítulo 8, versículos 1 y siguiente. Toma una placa grande, escribe en ella con un buril de Maher-Shalal Hashbatz, y toma por fieles testigos míos al sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Baraquías. Me acerqué entonces a la profetisa que concibió y dio a luz un hijo. El Señor me dijo, llámale Maher-Shalal Hashbatz, pues antes que sepa el niño decir papá y mamá,
la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Fíjense, un signo paralelo al otro, ¿no? El niño, nombre simbólico, antes de que sepa decir papá y mamá, antes de que sepa distinguir lo bueno de lo malo, será malo. Y después, entonces son presagios positivos, ¿verdad? Son halagüeños los mensajes que estos niños traen, ¿no? Los tres. Sin embargo, versículos 5 y siguiente hablan de las consecuencias que tendría no escuchar las palabras de Isaías y las promesas de Dios. Fíjense, el rey no quiere aceptar porque no quiere aceptar el signo, porque si acepta un signo, después va a tener que hacer caso a la profecía que venga después de ese signo, ¿cierto? Y sin embargo, él ya tiene tomada una decisión, ya sabe cuál va a ser su estrategia, cuál va a ser su política en este caso, ¿no? En la guerra siro-efraimita son Israel y Siria unidos y que quieren involucrar en su coalición al reino de Judá para rebelarse contra el imperio asirio, ¿no? ¿Quedan 15? No, sí, pero hay una pregunta. Sí, termino la idea y vamos. Entonces, contra el gobierno asirio, ¿no? Incluso querrían sacarlo a Ahaz, que no se presta a la alianza, y poner en su lugar un rey que se preste a esa política, ¿no? Entonces el rey de Judá piensa, bueno, ¿a quién? El profeta le dice, no tengas miedo, porque estos dos que te amenazan no son más que dos cabos de tizones humeantes, y ya están apagándose, están humeándose, pues son los cabitos de la... Ya no tengas miedo, si lo puede, hasta con las manos lo puedes agarrar si querés, porque ya están humeando para apagarse, ¿no? No tengas miedo, alerta, pero ten calma, alerta, pero no tengas miedo. Ya el rey de Judá en realidad tiene ya su idea de qué va a hacer. En realidad, ¿qué va a hacer? Va a ir a llamarlo a papá Asiria, ¿no es cierto? Al rey de Nínive. Le dice, mira, esos dos me están amenazando. ¿Cómo no, querido? Voy a ayudarte, pero faltaría más. Solo que me tenés que pagar un tributo tal. Entonces desde ahí va a estar el vasallaje asirio pesando más fuerte todavía sobre Judá. Entonces el rey va a rechazar la propuesta de Dios por medio de Isaías, y por eso la advertencia que viene en 8, 5 al 10. Leamos por favor 8, 5 al 10. Con eso terminamos, tomamos la pregunta esta. Volvió Yahvé a hablarme de nuevo. ¿Por qué ha rehusado ese pueblo las aguas del Siloé, que van de vagar y se han desmoralizado ante Razón y el hijo de Remelías? Por lo mismo, he aquí que el Señor hace subir contra ellos las aguas del río embravecidas y copiosas. Desbordará por todos sus cauces. El rey del sur y todo su esplendor invadirá todas sus riberas. Seguirá por Judá, anegando a su paso hasta llegar al pueblo. Y la envergadura de sus alas abarcará la anchura de la tierra. Emanuel. Oh, Emanuel. Ajá. Sabedlo, pueblos, seréis destrozados, escuchad confines todos de la tierra. En guardia seréis destrozados. En guardia seréis destrozados. Trazar un plan fracasará. Decir una palabra no se cumplirá, porque con nosotros está Dios. Eso, ¿no? Fíjense que por 3 veces aparece Emanuel en el texto. Uno en 7:14, allí como el nombre del niño anunciado. Otra en 8:8 como invocación, oh Emanuel, es decir, oh Dios, estate con nosotros, es decir, es una especie de oración, de invocación. Y en el versículo 10 como constatación de la causa de la seguridad, que hagan los planes que quieran hacer. Nosotros no tenemos miedo porque Emanuel, porque Dios está con nosotros, ¿no?
Pero la advertencia es esta: no han despreciado ustedes las aguas que corren mansitas en Siloé, las aguas que están ahí en Jerusalén, es el signo de la oferta que Dios le hace de protección en su propia ciudad. Y se rechazan estas aguitas mansas de Siloé. Van a ver cuando vengan las aguas del Éufrates, es decir, las de Asiria, arrasando. A ver cómo les va. Ustedes que se fían de aquello, ¿no? Entonces la advertencia. Ven cómo es una promesa, pero una promesa que si no se acepta trae consecuencias graves, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Supongo que era cuando estuviste hablando de la figura del profeta, o dice, ¿cómo descubrimos los verdaderos profetas en estos tiempos? Ahí está. Es una cuestión más complicada, ¿no? Porque incluso el texto bíblico trae como unos criterios un poco difíciles de aplicar, ¿no es cierto? Porque en el capítulo 18 del Deuteronomio dice: cuando se cumpla la palabra del profeta, entonces sabrán que era verdadero, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces, entonces eso mismo se aplica en el caso de Jeremías, cuando están predicando, el profeta habla de someterse a Babilonia, y Hananías más bien dice: no, ya va a pasar, Babilonia va a levantar su yugo y demás, ¿no? Famoso capítulo 27 y 28 de Jeremías. Y entonces Jeremías le anuncia al profeta que se va a morir, es decir, y efectivamente ese año se muere. Entonces la gente habrá dicho: parece que venía en serio, se cumple la palabra del profeta Jeremías sobre la muerte del profeta Hananías, entonces habrá que creerle también que se va a cumplir la otra. La coherencia entre la palabra y la vida es uno de los criterios que aparecen como más supuestos, por lo menos, aunque no declarado en los textos, pero siempre es difícil discernir entre el verdadero y el falso profeta. Cuando hagamos un curso sobre Jeremías, no vamos a tener que plantear esa cuestión, ¿no? Y a veces las palabras de unos y de otros se contraponen, como Hananías y Jeremías, y a veces incluso es más linda la palabra del falso profeta que la del verdadero, ¿no? Entonces uno tiene la tentación de seguirlo a Hananías antes que a Jeremías. Bueno, en este caso no aparece ese conflicto, pero sí aparece la necesidad de fiarse de Dios en el caso de Ahaz. Vamos a ver que nosotros vamos a tener una contrafigura después de Ahaz esta tarde cuando veamos los capítulos 36 y siguientes. ¿Más preguntas? ¿Y cómo le fue en esta primera misión a Isaías? Y le fue mal, ¿no es cierto? Evidentemente, según humanamente visto, su palabra no fue aceptada por el rey, ¿no? Pero se ve que algunos creyeron en su palabra, y por eso nosotros tenemos hoy este texto. Ahora, una pregunta que detrás de este texto hay un nombre, digo, en este texto por 3 veces se repite un nombre, y detrás del nombre hay un dato interesante que yo les he dicho a ustedes que tienen que atesorar cuando lo encuentren. ¿El nombre del chico cuál es? Emmanuel. Ajá. Y detrás de eso está la primera persona del plural, ¿no? Dios con nosotros. Es el nombre. Entonces la comunidad del Emmanuel es la comunidad de los que sienten que efectivamente Dios sigue estando con nosotros, ¿no? Ya pueden hacer los planes que quieran, pero nosotros somos testigos de que Dios sigue estando con nosotros. Es la comunidad del resto, la comunidad del Emmanuel, ¿no? La comunidad de los que han creído que Emmanuel, ¿no?, que está con nosotros. ¿Más preguntas? Y la verdad que se veía, no sé si el escrito es posterior o no, pero el conflicto geopolítico que había en esa, Sí. como que está de fondo, digamos, muy inestable, muchos cambios, y bueno, también es como dar respuesta A la situación. a la situación, y también digo, como a la apertura, digamos, como que todo se tiene que fijar el verdadero rey, digamos, en ese contexto.
En cada época, esa es la gracia del profeta, fíjese, la predicación profética, la Biblia en general, pero la profecía en particular, no es una retahíla de verdades abstractas y atemporales, sino que es el discernimiento del momento presente, ¿no? La voluntad de Dios para nosotros hoy y aquí. Y claro, la voluntad de Dios es universalmente general, sí, está escrita, pero la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros hoy y aquí, eso no está escrito en ningún lado. Hay que discernirlo en cada momento, ¿no? Con la misma responsabilidad. Y por lo tanto, la palabra profética tendrá que ser, digamos, discernida en cada tiempo, viendo la historia, eso que decías hace un momento, viendo el momento presente, viendo la historia desde los ojos de Dios. Los criterios estos del derecho y la justicia son siempre un criterio que está inspirando, guiando el discernimiento, pero es el discernimiento del momento presente lo que hay que hacer, ¿no? Dice, si puede traducir usted el nombre Maher Salal Hashbat. Bueno, sería pronto al saqueo, rápido al botín, ¿no? El saqueo y el botín en época de la guerra, ¿no es cierto? Es rápido para quedarse con es decir, que no le cuesta, que enseguida va a vencer al enemigo y se va a quedar rápidamente con el botín que persigue. Eso es un presagio de victoria. 6:9. Sí. Escuchad pero no entendáis, ved bien pero no comprendáis. O sea, hace lo que Yahvé dice y no lo que estás viendo en el mundo que está pasando. No, porque si sigues leyendo, la cuestión es la del endurecer el corazón de este pueblo, ¿no? Es decir, es ese famoso misterio del endurecimiento del corazón, ¿no? Aparecen varios, incluso cuando se aplica lo del faraón, yo endureceré el corazón de aquel faraón para que no lo deje salir, para que yo... Como digo, tiene mucha dificultad y una de las lecturas es pensar que en una mentalidad como esta, todo lo que sucede tiene que estar dictado por los dioses, por Dios. Por lo tanto, si se le endureció el corazón, también es Dios quien lo ha causado, ¿no? En una especie de concurso divino, para decirlo en términos, digamos, en el que intervienen todas las cosas, ¿no? Claro, cuando hay muchos dioses es fácil, ¿no es cierto? Porque uno le atribuye las cosas lindas al Dios bueno y las cosas malas al Dios malo. Pero cuando no hay más que un solo Dios, eso tiene un precio. Por eso Asman habla del precio del monoteísmo. Y es ese Dios en cuyas manos está la historia, es el responsable entonces de todo lo que sucede. Y entonces lo malo y el endurecimiento, ¿cómo se explica, ¿no? Es el misterio del endurecimiento. Pero es algo en función, como diciendo, no hay nada que caiga fuera de la previsión de Dios. Entonces, se las va a arreglar Dios para orientarlo para algo bueno, de alguna manera solo por él conocido. ¿Muy bien? Una cosita. No, al leer lo que dice el profeta sobre las aguas de Siloé que corren mansamente, Sí. me venía también a la memoria un oráculo posterior que dice: en la conversión, en la calma y en la conversión está tu salvación, en la tranquilidad está la victoria. Como que el profeta siempre está diciendo calma, calma, no se alteren, invita a una confianza, pero es una confianza que llama a mantener esa tranquilidad, ¿no? Sabiendo, bueno, que Immanuel, ¿no? Eso, pero fundada en Dios. ¿Sí? ¿Más preguntas por ahí, padre? ¿Tiene alguna? A ver, los lejanos. Los cercanos, oír los lejanos, que he hecho, los cercanos también, ¿eh? Hemos subido al chat las plaquitas que pasaste. Eso. Para que las tengan los que no han Perfecto. podido ver las fotos. Perfecto. Por la Bien. duda, la figura del profeta. Ah, no lo sé. Dice si es verdad que Nietzsche leía Isaías. Era gente culta, así que normalmente habrá leído Isaías y el resto de la Biblia. La gente conocía mucho más. La Biblia era parte de la cultura de todo el mundo. Y por eso mi lema es devolverle a la Biblia su lugar en nuestra cultura.
Yo no pido que vayan a confesarse y ir en misa todos los domingos, pero por lo menos que conozcan la Biblia, ¿no es cierto? Nada más, por lo menos. Después ya la Biblia solo los llevará a donde tiene que llevar. Y también lo que decía que el género profético, al ser propio de Israel, invita a esta confianza, digamos, que no tenían los otros. Claro, pero no es tanto el género profético, es decir, la profecía era común. También, qué sé yo, al rey, ¿cómo se llama? A Saradón, le enviaba la divinidad, ¿no es cierto? Ishtar de Arbela le daba su oráculo y le decía, ve a enfrentarte con el rey tal, porque yo, tu diosa protectora, te voy a dar la victoria. Y figura y se pueden encontrar esas profecías o esos oráculos hoy también en alguna inscripción. Pero no existe en el Medio Oriente Antiguo ningún ejemplo de libro profético. Como nosotros tenemos libros de Amós, el libro de Miqueas, el libro de Isaías, ¿no? Una obra literaria acabada atribuida a los profetas. Muy bien. Esto es todo, amigos. ¿Vas a invitar a la misa? Entonces, en la tarde veremos un capítulo, intentaremos ver algo del capítulo 36 al 39. Muchas gracias. Un lindo todo. Es interesante, ¿eh? Vamos a ver.